No lo digo yo, lo dicen casi todas las consultoras del sistema. No son consultoras ideológicamente opuestas al proceso en curso, sino que incluso consultoras o economistas del sistema que Milei representa advierten que la caída se profundiza. Mira, foco en uno de los temas del día. Es uno de los temas del trimestre, diría del cuatrimestre, desde que asumió Javier Milei, pero con una novedad, que es que el propio Milei hizo pública su experiencia en el mundo de fantasías que habita respecto a la realidad económica. Ayer, en una entrevista, creo que en una emisora colega en Radio Rivadavia, Milei dijo que la economía está repuntando y especificó que los salarios le están ganando a la inflación. Si no me creen, escuchen. Que ver con que usted advierte que hay una situación económica distinta hacia adelante. En base a eso yo le quiero preguntar, primero, ¿cuándo cree que va a estar la famosa B corta, la recuperación? ¿Cuándo realmente vamos a sentir los argentinos una recuperación en el bolsillo? ¿Y cuándo el salario le va a empezar a ganar a la inflación y se van a empezar a recuperar? Pero ya, digamos, de hecho los últimos datos están manifestando esto, de que los salarios le vienen ganando a la inflación, y además con una inflación en baja. Por lo tanto, esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Bueno, en el mundo de fantasías de Milei, los salarios le están ganando a la inflación y la economía se está recuperando. En la vida real ocurre todo lo contrario. No lo digo yo, lo dicen casi todas las consultoras del sistema. No son consultoras ideológicamente opuestas al proceso en curso, sino que incluso consultoras o economistas del sistema que Milei representa advierten que la caída se profundiza. Mira, según una nota que acaba de publicar Cristian Carrillo en el Destape Web, las consultoras, 5 o 6 consultoras del sistema, las que son más frecuentadas por el sistema de poder, auguran o establecen, mejor dicho, una caída a marzo interanual de la economía entre el 10 y el 15%. Es el mayor retroceso desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19. La contracción acumulada en el primer trimestre, la caída de la economía en el primer trimestre, es del 7%. Lo que estamos viendo en pantalla es una de esas proyecciones, en este caso elaborada por la Universidad de Itela, insospechada de izquierdista, ¿no? Diría Milei. Bueno, claro. La Universidad de Itela anticipa un desplome del 14,8% con respecto a marzo del 2023. Esto es marzo contra marzo. 14,8%. Aún mayor al del inicio de la pandemia. O sea, Milei volteó la economía más que el apagón de la pandemia. La serie, dice la Universidad de Itela, cae 1,8% en marzo respecto a febrero. Es decir que ni siquiera hay una perspectiva de crecimiento, como asegura Milei, en base a datos que no sé de dónde saca. Por el contrario, dice este informe, elaborado por economistas como Sebastián Auguste, Cruces, Levi Yeyati, gente que trabajó para la oposición política de los gobiernos de Cristina, Alberto Fernández, que orbitaban en el PRO. Bueno, dicen que en el futuro avisoran una remotísima posibilidad de crecimiento del 1,7% de rebote. O sea que si se cayó el 14% a marzo y crece 1,7%, el año está prácticamente perdido en materia económica. Prácticamente no, está perdido en materia económica, y todavía no se avisora la profundidad de la crisis. Orlando Ferreres, que es otro de los economistas muy consultados por el establishment, registró una caída de 9,7%, es menos que lo de la Universidad de Itela. Esto es marzo contra marzo, una caída interanual. Pero fíjense
fíjense, Orlando Ferreres, lo que vemos en pantalla es justamente la serie desestacionalizada que hizo la Ditela. Orlando Ferreres también coincide con esta serie. El número, el rojo que ven abajo es la evolución que tuvo la caída de la economía, según la Ditela, en este tiempo. Fíjense la caída vertical en los últimos 4 meses. Pero estaba con Orlando Ferreres, que además de marcar la caída, cuenta cuáles son los únicos sectores que muestran números positivos. Agricultura y ganadería, que en este periodo creció 10.5%, y minas y canteras, que subieron 3.8%. Es decir, exportadores de productos primarios, primarizados, prácticamente sin valor agregado. Bueno, ¿qué pasó con los salarios en este mismo periodo? Hoy, Cifra, que es el centro de estudios de la CTA, el centro de estudios que dirige el economista Eduardo Basualdo, publicó un informe sobre la evolución del salario. Vean lo que pasó con el salario mínimo. Desde el 2019 base 100. Ya en el 2019 el salario había caído 20 puntos respecto al 2015, producto del gobierno de Mauricio Macri. Pero tomando como base 100, es decir, como punto de partida, el 2019, ya con salarios deprimidos, fíjense dónde está ahora el poder de compra del salario mínimo. En el 55.3 respecto a 2019. Esto es la evolución mensual del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil desde el noviembre de 2019 hasta abril del 2024. Fíjense cómo se cayó de manera vertical el poder de compra del salario mínimo casi a la mitad respecto al 2019. El poder adquisitivo en relación a productos de consumo masivo necesarios para la vida, alimentos y bebidas, es el gráfico que sigue. Fíjense cómo se va alejando el poder de compra del salario mínimo respecto a insumos indispensables. Sí. 55.3 era la evolución que habíamos visto en relación a todos los precios de la economía, pero en relación a precios, a alimentos y bebidas, el salario mínimo cayó 48.3. Es decir que el salario mínimo está 48.3 en relación a la posibilidad de comprar alimentos y bebidas respecto a 2019, menos que la mitad del poder de compra. Bueno, según Cifra, este centro de estudios de la CTA, para poder hacer frente a una canasta básica, a insumos indispensables, el salario mínimo tendría que estar en 480.000 pesos. En realidad para poder tener el poder adquisitivo del 2019, que ya era un poder adquisitivo destruido por el gobierno de Macri, destruido en relación al 2015. Bueno, 480.000 pesos, según Cifra, es lo que debiera tener hoy el salario mínimo para abordar una canasta básica. ¿Saben en cuánto está? ¿Cuánto? 202.800 pesos. Menos que la mitad. Ese es el verdadero plan de Milei. Como vamos a ver hoy en el ley de bases, donde hay una enorme cantidad de beneficios para los más ricos, blanqueos, eliminación de multas para los que tenían trabajadores en negro, la posibilidad de negrear trabajadores durante 8 meses con el formato de pasantías o de trabajo a prueba. Es decir, una batería de beneficios a los sectores más concentrados del capital en la Argentina, y particularmente beneficios extraordinarios a aquellos que exploten recursos naturales. Potenciar el extractivismo, potenciar que la Argentina no agregue valor, sino que las corporaciones locales o extranjeras, probablemente haya muchas extranjeras interesadas a venir a, entre comillas, quedarse. Iba a decir invertir, por eso las comillas. Iba a decir, entre comillas, invertir, en realidad quedarse con la Argentina o con los recursos naturales de la Argentina a poca plata, porque la Argentina está baratísima, está regalada. Entonces, corporaciones extranjeras que van a tener muchos beneficios a partir de la ley base si se aprueba, se van a mostrar muy interesadas en estos regímenes especiales, como el RIGI, contábamos el otro día, que les permite traer insumos del exterior, ni siquiera contratar o comprar insumos
en el mercado local y llevarse todo. Los minerales, los hidrocarburos, la guita. Todo con nuestros recursos naturales, entre otras cosas. Es lo que está creciendo. Mineras y agro. Son los dos sectores que menos empleo generan, además. Minería y agro son los dos sectores que menos empleo directo generan. Ese es el verdadero país que gestiona Milei. Ni siquiera sé si Milei lo tiene en la cabeza, porque no sé qué hay en la cabeza de Milei. Pero Milei, que vive en ese mundo de fantasías que escuchábamos hace un ratito, donde los salarios crecen por encima de la inflación, no hay ningún dato que corrobore esa fantasía, o que la economía va creciendo, no hay ningún dato, por el contrario, la economía se sigue hundiendo, lo que está generando es un mar de pobres desesperados. Esa es una acción deliberada, criminal, en curso. Porque ¿qué otra cosa se podría decir de un gobierno que deliberadamente empobrece a la mayoría de la población que gobierna? Sino calificarlo de un plan criminal. Ese es el plan de Milei. Un mar de pobres desesperados, dispuestos a trabajar por poco dinero, con sentido de subsistencia, y un sector muy chiquito, bien favorecido y bien nutrido del Estado. El resto es fantasía. Al margen de eso, es cierto que Milei, y ayer en la entrevista que dio, creo que tenemos varios pasajes para compartir de la entrevista que dio ayer, profundiza su relación con la realidad paralela. Claro, en relación a esto que dice Laura, ¿no? Yo no sé cuánto de lo que dice Milei lo cree Milei, ¿no? Su evaluación respecto a la marcha de la economía, si él cree que la economía marcha como él dice que marcha, es un problemón. Perdón, pero no es solamente un problemón porque Milei Milei habla lo de la cree. inflación cuando hay inflación. Es un problemón porque cada vez que él habla, está bien, el espectro de periodistas con los que habla es limitado, pero cada vez que él habla, el periodista le asiente con la cabeza cuando él dice los salarios le están empezando a ganar a la inflación. Entonces, la gente que ve eso, que dice, bueno, el presidente dice esto, el periodista que le está preguntando le hace así, debe ser verdad. Es parte de un todo, es parte de un aparato que se ha armado por eso, ¿no? El presidente mintiendo, los medios apoyándolo, las redes apoyándolo y mantienen ese discurso. Pongamos un poquito en el número 1 cuando habla contra la marcha universitaria. O sea, segundo punto. Lo que tiene que ver con la marcha, lo que uno tiene que entender es que el reclamo puede ser un reclamo genuino, por decirlo de alguna manera, pero construido sobre una mentira. A ver. Es decir, claro, porque, a ver, nosotros nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades. Nosotros nunca dijimos que le íbamos a quitar financiamiento. Nosotros lo único que pedimos y que buscamos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. Es decir, ¿y quién no quiere ser auditado? Y los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes, podrían ser auditados. Pero ¿quién no quiere ser auditado? Y el que roba. Entonces, tomaron una causa noble, la política la prostituyó, armó una falacia del hombre de paja, dijo que nosotros queríamos hacer cosas que nunca dijimos que íbamos a hacer, y nos criticaron por lo que ellos dicen que nosotros dijimos que íbamos a hacer. O sea, una construcción, digamos, de una miserabilidad. Digo, esto, a ver... Bueno, ahí veíamos una parte de una respuesta en la que llama mentira la parte cierta y miente porque fíjate, él dice, no vamos a desfinanciar y no vamos a cerrar. Ya está desfinanciado. La desfinanciás claro, en términos reales, porque le sacaste presupuesto en términos reales, y no vamos a cerrar.
el sentido Es como si yo les dijera, che, la empresa sigue, tranquilos, pero no les pago el pero sueldo. no les pago el sueldo. Bueno, no vamos a cerrar, sí. No importa quién tome la decisión, el tema Claro. quién cierra la puerta, digamos. Pero aparte hay otra cosa. Si el objetivo final, que yo creo que es el objetivo final, es arancelar o imponer el debate del arancelamiento, eso es cierto, no es cerrar las universidades, es cerrar el acceso a las universidades, que en la práctica es lo mismo, digamos. Y respecto al otro, cuando dice es mentira que nosotros, lo que nosotros queremos es auditar. Bueno, eso es lo que ocurre, se auditan las universidades Claro, públicas. claro. O sea, Pero además, Igual yo le digo, nadie le dice que en los 4 años de Alberto, el que estaba a cargo de eso era Pichetto, persona al que él sistemáticamente... de las auditorías, decís. Claro, Claro. agradece por... Pero no le interesa. Digo, Pero hay una no le agresión, interesa. la agresión a los dirigentes se está volviendo contra la gente. Yo leía una nota en Clarín que tiene un montón de off y habla sobre la reforma laboral que presentan hoy, ¿no? Y dice una fuente del gobierno, dice las multas son un incentivo a la informalidad, increíble, ¿no? Justamente al revés y mirá lo que dice, los trabajadores argentinos prefieren no ser registrados para después hacer juicio. O sea, los trabajadores argentinos son unos delincuentes. Claro. Los Un off con trabajadores. trabajadores Ni Ni argentinos. siquiera dice algunos, repito el número que di al principio, solamente el 0,3% de litigiosidad hay en la justicia penal, es decir, el 0,3% de los trabajadores solamente hacen juicio y seguramente la mayoría de esos juicios deben ser con razón, ¿no? Pero es Y el raro tipo donde- le está diciendo que los trabajadores prefieren estar en negro para después hacer Pero un además juicio. fue en contra de todo lo que escuchamos y que explicó y que ellos mismos explicaron, lo usaron para explicar el voto de Milei. Es generaciones de trabajadores en la informalidad que no acceden a los derechos laborales Hoy, que Ahora, desde el peronismo decían defender. El problema En la es que hay ley de mucha hoy- gente que se sube a eso. Lo que yo estoy viendo de la demonización de los maestros me parece terrible. Me parece terrible. O sea, esto de entregar las banderas y decir, no, bueno, algunas cosas tienen razón. Por ejemplo, los maestros hacen mucha huelga. Bueno, hacen huelga con Vidal y si no huelga. Ahora no hacen Claro, huelga huelga porque, cuando les pagan. cuando le pagan van a trabajar. Entonces, hay una agresión contra los trabajadores. Hoy, la ley base, para que salga esa reforma, no es que la votan los 8 tipos que tiene Milei. La vota el PRO, la vota el radicalismo, la vota gente que manda a los Sumo algo gobernadores. de lo que decía Lau de los periodistas que hacen como es como el perrito del Sí, ¿no? sí, Que es sí. así. La ley tiene el capítulo laboral que dice que se elimina la multa para el trabajador no registrado. Después tiene otro artículo que dice que le da una moratoria al empresario que tenía al trabajador no registrado. Y después tiene otro artículo que dice que elimina la moratoria al trabajador que no tuvo aportes. O sea, es todo al revés.